Es una ladrona. Eso fue lo último que una anciana escuchó de labios de su propio hijo antes de romper a llorar. Mientras él la señalaba con rabia y juraba que jamás volvería a confiar en ella. Un caballo desconocido apareció frente a la casa y comenzó a comportarse de una forma que nadie pudo explicar. Los vecinos pensaron que solo era un animal perdido, hasta que una vieja carta, un secreto guardado durante años y una verdad imposible de ignorar, hicieron que Tomás comprendiera que había destruido el corazón de la única persona que nunca dejó de amarlo. Lo que ocurrió después hizo llorar a todo el pueblo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Vejer de la Frontera despertaba lentamente bajo la luz dorada de los primeros días de otoño. Las calles empedradas conservaban aún el fresco de la madrugada, mientras el aroma del pan recién horneado escapaba de la panadería de don Joaquín Herrera y se mezclaba con el perfume de los geranios que adornaban los patios blancos del barrio antiguo. A las 7 en punto. Las campanas de la iglesia rompieron el silencio con la misma cadencia de siempre. A sus 79 años. Doña Pilar Valdés seguía levantándose antes que casi todos en el pueblo. Abrió las contraventanas de madera. Dejó entrar el aire fresco y comenzó a barrer el pequeño patio que había cuidado durante décadas junto a su difunto esposo, Francisco. Cada maceta permanecía en el mismo lugar. Ella solía decir que las flores también necesitaban sentirse parte de un hogar. Después calentó la leche y preparó 2 tazas de café con leche. Mientras el vapor ascendía lentamente, tomó una fotografía enmarcada de la repisa. Francisco sonreía con un pequeño Tomás sentado sobre sus hombros. Ojalá pudieras verlo ahora, susurró con una tristeza contenida. Aún confío en que encuentre el camino de regreso. Rozó el marco con los dedos antes de devolverlo a su lugar y poner el desayuno sobre la mesa. Unos pasos pesados resonaron desde la planta superior. Tomás Valdés bajó las escaleras con el rostro cansado y el ceño fruncido, como si hubiera pasado otra noche sin descansar. Apenas miró la mesa. El café está frío. Pilar acercó la taza sin perder la calma. Acabo de hacerlo. Si prefieres, preparo otro. Tomás dio un sorbo y dejó la taza con un golpe seco. Siempre igual. Nunca haces nada a tiempo. Pilar bajó la mirada. En lugar de responder, recogió las migas de pan. Había aprendido que el silencio apagaba antes las discusiones que cualquier explicación. Tomás abrió el cajón del aparador y tomó el sobre donde cada mes llegaba la pensión de su madre. Contó el dinero con rapidez. Guardó la mayor parte en el bolsillo de la chaqueta y dejó unas pocas monedas sobre la mesa. Con esto te basta. Los dedos de Pilar rozaron las monedas, pero no las tomó de inmediato. Después de unos segundos, asintió en silencio. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Buenos días. Pilar. Saludó con alegría doña Rosario Ortega. Antes de que la anciana pudiera levantarse, Tomás abrió apenas la puerta. Mi madre está ocupada. Otro día. Rosario alcanzó a cruzar una breve mirada con Pilar antes de que la puerta volviera a cerrarse. Permaneció inmóvil unos instantes en la calle. Cada semana encontraba a su amiga más apagada, aunque nunca lograba que confesara lo que ocurría dentro de aquella casa. Cuando Tomás salió poco después, Pilar abrió su pequeña Biblia y se sentó junto a la ventana desde donde podía verse el campanario de la iglesia. Leyó unas pocas líneas y cerró los ojos. Jamás pedía una vida más fácil. Tampoco salud para ella. Cada mañana repetía la misma oración. Que el corazón de su hijo volviera a recordar el cariño con el que había sido criado y encontrara la paz que parecía haber perdido. Fuera. El pueblo seguía su rutina entre saludos, bicicletas y conversaciones tranquilas en la plaza. Dentro de aquella casa blanca, el tiempo parecía avanzar más despacio. Sin embargo, Pilar seguía aferrándose a una esperanza que nadie podía arrebatarle.
Mientras existiera amor en el corazón de una madre, nunca sería demasiado tarde para que un hijo encontrara el camino de regreso. Al día siguiente, el sol comenzó a calentar las calles blancas de Vejer de la frontera mucho antes del mediodía. Doña Pilar Valdés salió de casa con una bolsa de tela sobre el brazo. Caminaba despacio, saludando a los vecinos con una sonrisa amable, aunque el cansancio de sus ojos ya no pasaba desapercibido para quienes la conocían desde hacía tantos años. Al llegar a la panadería de don Joaquín Herrera, esperó pacientemente su turno. El aroma del pan recién hecho le recordó los desayunos de otros tiempos. Cuando Francisco seguía con vida y Tomás corría impaciente alrededor de la mesa. «Buenos días, doña Pilar», saludó don Joaquín mientras envolvía una barra de pan. «Últimamente compra cada vez menos». Pilar sonrió con discreción. «Con esto tenemos suficiente». El panadero miró las pocas monedas que ella dejaba sobre el mostrador y añadió, sin decir nada, un pequeño bollo de aceite. «Hoy ha salido especialmente bueno. No quiero que se quede aquí». Pilar comprendió el gesto. Bajó la mirada para ocultar la emoción. «Que Dios se lo pague, Joaquín». Al salir de la panadería, doña Rosario Ortega la alcanzó en la plaza. «Pilar, siéntate un momento conmigo». Las dos mujeres ocuparon un banco de piedra bajo la sombra de un olivo, mientras observaban a los niños cruzar la plaza y escuchaban una guitarra sonar a lo lejos. Rosario volvió a mirarla con preocupación. «Cada día estás más cansada». Pilar tardó unos segundos en responder. «Los años no pasan en vano». Rosario negó suavemente con la cabeza. «No son solo los años». Pilar guardó silencio. Aquella respuesta confirmaba lo que su amiga sospechaba desde hacía tiempo. «Recuerda que mi puerta siempre estará abierta». Pilar apretó con cariño la mano de Rosario. «Gracias por no rendirte conmigo». Regresó a casa antes del almuerzo. Mientras removía unas sencillas lentejas, los recuerdos comenzaron a ocupar su pensamiento. Recordó el invierno en que Francisco enfermó y apenas alcanzaba el dinero para los medicamentos. Recordó también el día en que vendió su alianza de boda para pagar la matrícula de Tomás. Él creyó durante años que aquella joya simplemente se había perdido. Nunca vivió aquellas renuncias como un sacrificio. Para Pilar, eran solo las decisiones que una madre toma cuando ama sin condiciones. La puerta principal se abrió de golpe. Tomás regresó antes de lo habitual. Tenía el rostro tenso y una expresión que Pilar no veía desde hacía semanas. Sobre la mesa dejó varias cartas arrugadas antes de recorrer la casa con la mirada. ¿Ha venido alguien? Solo fui a comprar pan. Él abrió varios cajones sin explicación y revisó el salón. No quiero que entre nadie cuando yo no estoy. Pilar respiró hondo. Rosario solo me saludó en la plaza. Tomás no respondió. Tomó las cartas, las dobló con rapidez y las guardó en el bolsillo de la chaqueta. Pilar solo alcanzó a distinguir el logotipo de una entidad bancaria antes de que desaparecieran. Comprendió que su hijo ocultaba una preocupación que no quería compartir, pero decidió respetar su silencio. Aquella tarde casi no habló. Entraba y salía de las habitaciones con evidente nerviosismo. Varias veces consultó el teléfono y volvió a guardarlo sin responder ninguna llamada. Antes de anochecer sacó un sobre con dinero. Contó cuidadosamente los billetes y los guardó dentro del cajón de una vieja cómoda. No era el dinero de la pensión de Pilar. Era el dinero que había pedido prestado a un conocido del pueblo y que debía devolver en pocos días. Perderlo significaba quedarse sin ninguna salida. Cerró el mueble con llave y permaneció unos segundos comprobando que realmente hubiera quedado bien cerrado. Solo entonces guardó la llave en el bolsillo. Pilar observó la escena desde el pasillo. No preguntó nada. Sabía que cualquier palabra podía convertirse en una nueva discusión. Cuando las campanas de la iglesia anunciaron las 9, abrió nuevamente su pequeña Biblia y leyó unas pocas líneas antes de apagar la luz. En la habitación de al lado, Tomás permanecía despierto mirando el techo.
Cerraba los ojos unos segundos y volvía a abrirlos al escuchar vibrar el teléfono sobre la mesilla. No contestó ninguna llamada. La preocupación, el miedo a no poder devolver aquel préstamo y una desconfianza que crecía día tras día comenzaban a apoderarse de él. Sin imaginarlo, ese temor terminaría empujándolo hacia el error más grave de su vida. Durante los 2 días siguientes, Tomás apenas salió de casa. Revisaba una y otra vez los cajones. Cambiaba de lugar algunos documentos y contaba el dinero con una precisión casi obsesiva. Cada vez que el teléfono vibraba sobre la mesilla, lo observaba unos segundos antes de volver a silenciarlo. Dormía poco y cualquier ruido lo hacía sobresaltarse. Pilar seguía aquella inquietud desde la distancia, evitando preguntas que solo alimentarían otra discusión. La mañana del tercer día comenzó como cualquier otra. Pilar preparó café con leche. Dejó unas tostadas con aceite de oliva sobre la mesa y abrió las ventanas para que entrara el aire fresco de la plaza. Las campanas de la iglesia acompañaban el ir y venir de los vecinos hacia el mercado semanal. Tomás bajó las escaleras sin probar el desayuno. Caminó directamente hasta la vieja cómoda donde guardaba el sobre con el dinero. Introdujo la llave, abrió el cajón y comenzó a contar los billetes. 1 vez, 2 veces, 3. Su respiración se detuvo por un instante. El sobre estaba incompleto. Volvió a contar el dinero con las manos temblorosas. Revisó el cajón. Levantó la ropa. Miró debajo de la cama y abrió todas las cajas del armario. Nada. Se apoyó unos segundos contra la pared intentando recuperar el aire. Si no reunía aquella cantidad antes de que terminara la semana, no tendría cómo devolver el préstamo que había pedido. Bajó las escaleras casi corriendo. ¿Has entrado en mi habitación? Pilar levantó la vista sorprendida. No, hijo. No me mientas. Ella dejó lentamente la taza sobre la mesa. Nunca entro allí sin permiso. Tomás recorrió la cocina con la mirada, respirando cada vez más deprisa. Aquí no entra nadie. Solo puedes haber sido tú. Aquellas palabras atravesaron a Pilar. Bajó la mirada unos segundos antes de responder con voz suave. Te juro por Dios que no he tocado tu dinero. Pero el miedo ya había vencido a la razón. Tomás comenzó a abrir armarios, mover sillas y registrar cada cajón de la cocina como si esperara encontrar allí los billetes desaparecidos. Tiene que estar aquí. Pilar dio un paso hacia él, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. Si algo te preocupa, hijo, dímelo. Quizá pueda ayudarte de algún modo. Tomás dejó escapar una risa amarga. ¿Ayudarme? Ya es demasiado tarde. Se llevó ambas manos a la cabeza y comenzó a caminar de un lado a otro. No entiendes nada. Si ese dinero no aparece, lo perderé todo. Aquellas palabras hicieron comprender a Pilar que detrás de tanta dureza había un miedo que llevaba demasiado tiempo creciendo en silencio. Nunca estás solo, Tomás. Él negó con rabia. Siempre dices que Dios ayuda. También fue Él quien hizo desaparecer mi dinero. Pilar tragó saliva. No necesito convencerte de quién soy. Tú sabes cómo te he querido toda la vida. Durante un instante, Tomás guardó silencio. Recordó una noche de fiebre, en la que su madre permaneció despierta sujetándole la mano hasta el amanecer. Apretó los labios con fuerza para apartar aquel recuerdo. Con un movimiento brusco, empujó una silla que cayó al suelo. El golpe hizo que doña Rosario, que pasaba por la calle, se detuviera frente a la puerta. Casi al mismo tiempo. Don Joaquín levantó la vista desde la acera. Ambos intercambiaron una mirada de preocupación, aunque ninguno quiso invadir la intimidad de aquella familia. Dentro de la cocina, Pilar se agachó lentamente. Levantó la silla y la colocó de nuevo en su sitio. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz permaneció serena. Aquella calma resultó aún más difícil de soportar para Tomás. Respiró hondo varias veces, incapaz de contener la angustia, y salió de la casa dando un fuerte portazo.
Rosario alcanzó a verlo alejarse calle abajo sin encontrar el valor para detenerlo. Pilar permaneció unos instantes inmóvil mirando las 2 tazas de café ya frías. Después abrió su pequeña Biblia por la página que leía cada noche y cerró los ojos. No pidió que apareciera el dinero. Tampoco pidió que su hijo recibiera un castigo. Solo rogó que el miedo y el resentimiento no terminaran apagando el corazón de Tomás, porque seguía creyendo que incluso quien se pierde durante mucho tiempo puede encontrar el camino de regreso cuando todavía existe alguien dispuesto a esperarlo. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio poco habitual, después de una noche casi sin dormir. Doña Pilar abrió la puerta principal para dejar entrar el aire fresco del otoño. Apenas dio un paso al patio, se detuvo. Junto al viejo olivo permanecía inmóvil un caballo de pelaje castaño. No llevaba silla, riendas ni ninguna marca que permitiera reconocer a un dueño. Pilar lo observó durante unos instantes. El animal no mostró miedo. Con la serenidad que siempre la acompañaba, volvió a la cocina. Llenó un cubo de agua y lo dejó cerca del olivo. El caballo bebió despacio antes de levantar nuevamente la cabeza hacia ella. «Debes de estar cansado, amigo», murmuró con una sonrisa que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Doña Rosario fue la primera en acercarse, seguida poco después por don Joaquín. «Nunca había visto un caballo así por aquí», comentó Rosario. «Preguntaré en las fincas cuando abra la panadería», añadió don Joaquín. «Seguro que alguien lo estará buscando». Durante la mañana varios vecinos recorrieron los caminos cercanos, pero nadie reclamó al animal. Al no encontrar explicación, muchos comenzaron a acercarse simplemente por curiosidad. Aquella visita inesperada también cambió la rutina de Pilar. Después de muchos días encerrada entre aquellas paredes, volvió a sentarse en el banco de piedra del patio. Mientras acariciaba el cuello del caballo, conversaba tranquilamente con Rosario y saludaba a quienes pasaban por la calle. Poco a poco, la casa dejaba de parecer un lugar aislado. Al mediodía, Tomás regresó. Desde el final de la calle vio a varios vecinos reunidos frente a la vivienda y frunció el ceño. «¿Qué hace ese caballo aquí?» «Todavía no sabemos de quién es», respondió don Joaquín. «Nadie lo ha reclamado». Tomás caminó decidido hacia el animal. «¡Fuera! ¡Vete!», aplaudió con fuerza esperando que huyera. El caballo apenas levantó la cabeza. Permaneció inmóvil. Tomás dio un paso más. Solo entonces el animal avanzó lentamente hasta situarse entre él y Pilar. No hubo relinchos ni gestos de amenaza. Simplemente quedó allí, tranquilo, obligando a Tomás a detenerse. El silencio se apoderó de la calle. Tomás sostuvo la mirada del caballo durante unos segundos. No sintió miedo, pero sí una extraña incomodidad, como si aquella calma dejara al descubierto toda la rabia que llevaba dentro. Sin decir una palabra, dio media vuelta y entró en la casa. Rosario observó la escena con discreción. «Es curioso, parece que solo quiera proteger la tranquilidad de este lugar». Pilar acarició suavemente el lomo del animal. Quizás solo encontró un sitio donde descansar. Aquella tarde algunos niños se acercaron para verlo. Al comprobar que era completamente manso, comenzaron a acariciarlo bajo la mirada tranquila de sus padres. Hacía mucho tiempo que no se escuchaban risas frente a la casa de los Valdés. Desde una ventana del piso superior, Tomás contemplaba la escena sin dejarse ver. No entendía cómo un animal desconocido había conseguido reunir otra vez a los vecinos alrededor de aquella casa, ni por qué su madre parecía respirar con más calma desde que había aparecido. Cuando cayó la noche, Pilar dejó otro cubo de agua junto al olivo antes de entrar. Tomás permaneció largo rato junto a la ventana. Intentó convencerse de que todo era una simple casualidad. Sin embargo, cada vez que recordaba la mirada tranquila del caballo, una pregunta comenzaba a abrirse paso entre su orgullo. Quizá el verdadero problema nunca había estado fuera de aquella casa, sino dentro de él mismo. Los días transcurrieron con una calma distinta.
El caballo seguía apareciendo cada mañana bajo el viejo olivo, y permanecía allí hasta caer la tarde. Nadie en el pueblo consiguió averiguar de dónde había venido. Algunos vecinos preguntaron en las fincas cercanas, pero nadie lo reclamó. Poco a poco, doña Pilar recuperó pequeñas costumbres que había abandonado. Después de terminar las tareas de la casa, salía al patio con un cubo de agua y unas manzanas cortadas. Mientras el caballo comía tranquilamente, conversaba unos minutos con Rosario o saludaba a los vecinos que pasaban por la calle. Hacía mucho tiempo que aquella casa no recibía tantas sonrisas. Tomás observaba todo desde la distancia. Durante las comidas apenas hablaba. Miraba a su madre, al caballo y a los vecinos reunidos frente a la casa. Poco a poco comprendía cuánto la había alejado de las personas que siempre habían querido acompañarla. Aquella idea empezó a perseguirlo incluso por las noches. Una tarde decidió caminar hasta el viejo olivar donde Francisco había trabajado durante tantos años. El viento movía lentamente las ramas, y el olor a tierra húmeda despertó recuerdos que creía enterrados. Entró en el pequeño cobertizo donde su padre guardaba las herramientas. Mientras apartaba unas cajas cubiertas de polvo, encontró un viejo baúl de madera. Dentro había fotografías, cartas y algunos recibos cuidadosamente ordenados. La primera fotografía mostraba a un pequeño Tomás sobre los hombros de Francisco durante una feria del pueblo. En otra aparecía Pilar cosiendo junto a la ventana ya entrada la noche. Al darle la vuelta pudo leer unas palabras escritas por su padre. Pilar nunca se queja. Trabaja hasta el amanecer para que nuestro hijo tenga un futuro mejor. Tomás permaneció inmóvil durante varios minutos. Guardó la fotografía, pero volvió a sacarla casi de inmediato. Le costaba sostener la mirada de aquel niño que un día había sido. Continuó revisando el baúl hasta encontrar un sobre amarillento. Dentro había una factura de una joyería y una nota escrita pocos días antes de la muerte de Francisco. Pilar vendió su alianza para pagar la matrícula de Tomás. Ojalá algún día comprenda cuánto lo hemos amado. Las manos comenzaron a temblarle. Durante años creyó que aquel anillo simplemente se había perdido. Nunca imaginó que su madre hubiera renunciado al recuerdo más valioso de su matrimonio para abrirle un camino en la vida. Salió del cobertizo con la carta y la fotografía entre las manos. Caminó unos metros sin rumbo antes de sentarse bajo un olivo. Recordó las noches en que Pilar remendaba su ropa, las veces que fingía no tener hambre para dejarle la última rebanada de pan, y la paciencia con la que había soportado incluso sus peores palabras. Cerró los ojos. Por primera vez dejó de buscar excusas para sí mismo. Permaneció allí largo rato, en silencio, hasta que respiró hondo y guardó cuidadosamente la carta dentro de la chaqueta. Al levantar la vista distinguió al caballo pastando a cierta distancia entre los olivos. El animal siguió tranquilo, ajeno a todo, como si simplemente formara parte del paisaje. Tomás dio unos pasos hacia el camino del pueblo, pero volvió a detenerse. Todavía no encontraba el valor para mirar a su madre a los ojos. Permaneció inmóvil unos instantes más. Después apretó la carta contra el pecho y continuó caminando. Sabía que un simple perdón no borraría tantos años de indiferencia. Sin embargo, comprendió que seguir huyendo solo prolongaría el sufrimiento de ambos. Mientras el pueblo aparecía de nuevo en el horizonte, sintió que el peso que llevaba sobre los hombros ya no era el de la carta ni el de las fotografías, sino el de todos los años en los que había sido incapaz de reconocer el amor silencioso de la única persona que jamás había dejado de esperarlo. El camino de regreso al pueblo le pareció más largo que nunca. Tomás avanzaba despacio, con la fotografía y la carta de su padre cuidadosamente guardadas dentro de la chaqueta. Durante todo el trayecto recordó escenas que durante años había preferido olvidar. La mano de su madre sosteniendo la suya cuando era niño. Las noches en que lo cubría con una manta mientras él dormía, y aquellas sonrisas que jamás había aprendido a valorar. Cuando llegó a la casa, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Doña Pilar estaba sentada en el pequeño banco de piedra del patio, tejiendo en silencio. Bajo el viejo olivo,
El caballo descansaba con la misma tranquilidad de los últimos días. Al escuchar la puerta, Pilar levantó la vista. «Has vuelto temprano». Tomás permaneció inmóvil unos segundos. Después se acercó lentamente, sacó la fotografía y la carta de Francisco, y, sin encontrar otra forma de expresar lo que sentía, cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname, mamá. He tardado demasiado en comprender quién eras de verdad». Pilar dejó el tejido sobre el banco. No preguntó qué había ocurrido. Bastó ver el rostro de su hijo para entender que algo había cambiado. Tomás le entregó la carta. «Papá escribió todo esto. Vendiste tu alianza para que yo pudiera estudiar. Trabajaste en silencio durante años y nunca fui capaz de verlo». Las lágrimas humedecieron los ojos de Pilar. «Tu padre y yo solo queríamos que tuvieras un futuro mejor». Tomás tomó sus manos con cuidado. Y yo respondí con desconfianza. Orgullo y palabras que nunca debí decir. No sé si algún día podré perdonarme. Pilar acarició lentamente su rostro, igual que hacía cuando era niño. Mientras haya vida, siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Aquellas palabras derrumbaron la última barrera que aún permanecía en el corazón de Tomás. Apoyó la cabeza sobre el regazo de su madre y lloró sin esconderse. Pilar lo abrazó con la misma ternura con la que lo había abrazado toda la vida. Como si nunca hubiera dejado de esperar aquel instante. Las semanas siguientes trajeron cambios que hablaban por sí solos. Antes de salir a trabajar, Tomás preparaba el café para los dos y barría el patio. Rosario volvió a entrar en aquella casa sin encontrar una puerta cerrada. Y don Joaquín sonreía cada mañana al verlos caminar juntos hacia la panadería. Unos días después, mientras ordenaba la vieja cómoda, Tomás encontró los billetes entre unos documentos que él mismo había cambiado de sitio durante aquellos días de angustia. Bajó la cabeza en silencio. Comprendió que había acusado injustamente a la única persona que nunca dejó de creer en él. El domingo siguiente acudieron juntos a la misa de la mañana. Al terminar la celebración, el padre Antonio Ruiz se acercó a saludarlos. «Me alegra verlos caminar uno al lado del otro». Tomás inclinó la cabeza. «Todavía tengo mucho que aprender». El sacerdote sonrió con serenidad. «Mientras exista humildad, siempre habrá esperanza». Aquella misma tarde regresaron a casa. El banco de piedra seguía en su lugar. Las flores continuaban llenando el patio de color y el viejo olivo proyectaba su sombra sobre la entrada. Sin embargo, el caballo ya no estaba. Tomás recorrió los alrededores pensando que quizás se habría alejado unos metros, pero no encontró ninguna huella reciente. Don Joaquín preguntó en las fincas cercanas y Rosario caminó hasta el camino principal con la esperanza de verlo otra vez. Nadie volvió a encontrarlo. Pilar contempló durante unos instantes el lugar donde el animal acostumbraba descansar. Tal vez nunca vino para quedarse. Tomás sonrió con serenidad. Quizás solo apareció cuando más lo necesitábamos. Con el paso del tiempo, los vecinos dejaron de hablar del misterioso caballo. Lo que permaneció en la memoria del pueblo fue la historia de una madre que nunca dejó de amar y de un hijo que encontró el valor para reconocer sus errores. Porque, a veces, el verdadero milagro no consiste en la llegada de un visitante inesperado, sino en el regreso de un corazón que parecía haberse perdido para siempre. Al llegar al final de esta historia, quizá lo más importante no sea recordar la aparición de un caballo misterioso, sino comprender que los mayores cambios casi siempre comienzan dentro del corazón de las personas. A veces, una sola verdad descubierta a tiempo puede derribar años de orgullo, silencio y distancia. Personalmente, creo que las historias más hermosas no hablan de personas perfectas, sino de quienes encuentran el valor para reconocer sus errores cuando todavía existe la oportunidad de pedir perdón. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero casi nunca hace ruido. Se esconde en los pequeños sacrificios que muchas veces damos por sentados, en las palabras que nunca se dijeron y en las personas que permanecen a nuestro lado, incluso cuando nosotros dejamos de mirarlas.
Nadie puede cambiar el pasado, pero todos podemos decidir qué hacer con el tiempo que todavía nos queda. La bondad sincera tiene la capacidad de transformar un destino, porque todos merecemos ser amados, tener una segunda oportunidad y encontrar un hogar donde sentirse aceptados. La felicidad rara vez nace del dinero o del orgullo. Florece cuando aprendemos a vivir también para los demás. Igual que un viejo olivo, sigue ofreciendo sombra muchos años después de haber sido plantado. Un solo acto de amor puede proteger un corazón durante toda una vida. Si esta historia logró emocionarte, me encantaría saberlo. Escribe un 1 en los comentarios si te gustó y sentiste que dejó una enseñanza en tu corazón. Si crees que puede mejorar o hay algún detalle que cambiarías, escribe un 0. Leeré con mucho cariño cada opinión, porque ayuda a que este espacio siga creciendo junto a todos ustedes. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para transmitir valores humanos y abrir un espacio de reflexión. Aunque algunos acontecimientos hayan sido recreados, los sentimientos, los conflictos y las enseñanzas reflejan experiencias que muchas familias pueden reconocer en su propia vida. Ahora te invito a dedicar unos segundos a pensar en esta historia y en las personas que más quieres. Tal vez hoy todavía exista una llamada por hacer, un abrazo por dar o un perdón que ofrecer. Y si este relato tocó tu corazón y disfrutas de este tipo de historias, será un verdadero placer que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al canal para seguir compartiendo juntos relatos llenos de esperanza, humanidad y segundas oportunidades. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero casi nunca hace ruido. Se esconde en los pequeños sacrificios que muchas veces damos por sentados, en las palabras que nunca se dijeron y en las personas que permanecen a nuestro lado incluso cuando nosotros dejamos de mirarlas. Nadie puede cambiar el pasado, pero todos podemos decidir qué hacer con el tiempo que todavía nos queda. La bondad sincera tiene la capacidad de transformar un destino, porque todos merecemos ser amados, tener una segunda oportunidad y encontrar un hogar donde sentirse aceptados. La felicidad rara vez nace del dinero o del orgullo. Florece cuando aprendemos a vivir también para los demás. Igual que un viejo olivo sigue ofreciendo sombra muchos años después de haber sido plantado. Un solo acto de amor puede proteger un corazón durante toda una vida. Si esta historia logró emocionarte, me encantaría saberlo. Escribe un 1 en los comentarios si te gustó y sentiste que dejó una enseñanza en tu corazón. Si crees que puede mejorar o hay algún detalle que cambiarías, escribe un 0. Leeré con mucho cariño cada opinión porque ayuda a que este espacio siga creciendo junto a todos ustedes. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para transmitir valores humanos y abrir un espacio de reflexión. Aunque algunos acontecimientos hayan sido recreados, los sentimientos, los conflictos y las enseñanzas reflejan experiencias que muchas familias pueden reconocer en su propia vida. Ahora te invito a dedicar unos segundos a pensar en esta historia y en las personas que más quieres. Tal vez hoy todavía exista una llamada por hacer, un abrazo por dar o un perdón que ofrecer. Y si este relato tocó tu corazón y disfrutas de este tipo de historias, será un verdadero placer que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para seguir compartiendo juntos relatos llenos de esperanza, humanidad y segundas oportunidades.